Una escena más cercana a ciertas vislumbres fílmicas del mejor Fellini que a un hecho verídico acaecido en La Mancha. Y sin embargo, así sucedió y así lo consigno. La vida sigue y por suerte o desgracia que el muchacho de pantalón corto, timidez y bicicleta se desarraigó casi por completo de su lugar en La Mancha, pero aún hoy, si volviere, y cualquiera, aquel por ejemplo que lo interpeló hace 40 años para que acompañara a los embajadores a su casa, si al no dar con la cara de aquel forastero le preguntara ¿quién eres? Y él dijera, soy el hijo de Ramón Guinea, todos los mayores de 40 años lo reconocerían de inmediato. Esa mujer introvertida y sin palabras, de honda mirada y atávica sabiduría, no era feliz, o al menos necesitaba la mínima excusa para no serlo. Huérfana de nacimiento, la menor de 7 hermanos, la gripe del 18 se llevó por delante al padre y a la madre, la criaron sus hermanas, padeció la locura y el hambre de la guerra, se casó joven al acabar la misma, emigró a Guinea, regresó de aquel paréntesis feliz, serena y madura 10 años después, tuvo ya aquí casi a su último hijo, pero su alma frágil e introvertida vio cómo la sepultaban de nuevo en aquel mentidero de envidias, comidillas, chácharas petulantes, brutalidad, ignorancia, religiosidad obligatoria, miedo y derrota. Aquel pueblo no se rindió y al acabar la guerra fusilaron al alcalde, cuyo nieto era mi mejor amigo de la infancia, y su abuela, la viuda sempiterna de negro del alcalde, tuvo que casar a su hija única con un forastero, Juan el Sastre, venido de Albacete, porque nadie del pueblo tomaría como esposa a la hija de un fusilado por el régimen. El protagonista de mi novela es trasunto casi exacto de aquella historia de mi infancia que yo descubrí muchos años después, porque entonces todas esas cosas se nos escamoteaban hasta el punto de haber vivido una infancia vicaria, llena de ocultaciones y mentiras, fruto del miedo. Tardé años en saber que el abuelo de mi mejor amigo había sido el alcalde socialista de mi pueblo, que esperó la llegada de las tropas facciosas en el ayuntamiento, del que salió directamente al paredón. Todo ese miedo, ese recelo, mi infancia, ahora me doy cuenta, está llena de cuchicheos, de frases a media voz, de sobreentendidos. Todo ese miedo, digo, la obligó a mi madre a aislarse en el pueblo. Nunca logró entender lo que le pasaba, el secreto de aquella rara melancolía que ella confundía con tristeza, ni el fogonazo insolente de sus intuiciones inefables, ni el intolerable secreto de su sensibilidad en carne viva. Su mundo no era de este reino, no al menos en un pueblo tan hosco, tan brutal como aquel. Por eso cuando comenzaron las muertes, primero de su hermano mayor, luego de la tía Ramona, en vísperas de la Navidad del 70, pocos meses después de la llegada en 2D de los embajadores africanos, mi madre se embutió en su disfraz de luto y tristeza y tuvo una impagable excusa para no tener que disimular su desazón, su no ser de este mundo, para creer definitivamente que estaba y era triste porque a su alrededor todo se iba descomponiendo. La última muerte de infarto de mi tío Antonio, amigo de aquí, del amigo Fernando, con quien había compartido la aventura africana, en cuya esposa Aquilina me inspiro para componer uno de los personajes secundarios de la novela, se produjo apenas 1 año y medio antes de la suya propia. Ya nunca tuvo que quitarse el luto, desde aquella víspera de Nochebuena del 70 hasta el instante mismo de su accidente, viniendo del pueblo, en compañía, qué raro, de otros amigos de los buenos y viejos tiempos guineanos. ¿Se murió? No me cabe duda y me doy cuenta solo ahora cuando lo escribo, hablando de Guinea. Falleció con Guinea, es decir, con la felicidad en el corazón. Y ese es un regalo que sus dioses, los Ebu, le otorgaron en el lecho de asfalto de su muerte, gracias al cual ahora, en su eterna casa silenciosa, quizá huela a lluvia torrencial, escuche la voz del bosque, sepa discriminar todos los sonidos que tejen la tupida red de árboles, se deje mecer por la brisa y haya aprendido todas y cada una de las palabras de la felicidad, un único equipaje de regreso a casa. A esa mujer callada y triste, eternamente de oscuro a partir de las Navidades del 70, con lo que para un niño de 8 años supone de súbito, al día siguiente de las vacaciones escolares, en vísperas de las mejores fiestas del año, ver a tu madre de luto de pies a cabeza y tiñendo en una tina todos sus zapatos de betún negro, a esa mujer, decía, solo se le iluminaba el alma a través de los ojos su espejo cuando la conversación con los amigos y parientes de aquella aventura que nos visitaban o a los que acudíamos suscitaba el tema de Guinea. Algunos años después, el muchacho de la bici y el pantalón corto se hizo escritor, se quedó huérfano y durante años ilustros alentó en su corazón el deseo de escribir sobre aquella mujer, no sobre su madre, no sobre la historia guineana de sus padres, sino sobre aquella mujer perdida en su laberinto sin palabras, sepultada en vida en un pueblo de gañanes violentos y toscos,
a la que se le encendía el corazón con los recuerdos del bosque, con ciertas palabras mágicas: Niefan, Santa Isabel, Ebebillín, Bata. Como escritor, no como hijo, me fascinaba el desafío de narrar desde su punto de vista de una mujer casi iletrada que había aprendido sus únicos rudimentos gramaticales con su hermana mayor en casa, a la sazón la maestra modesta de la escuela del pueblo, el encuentro con el bosque, con otro continente, otra civilización, otras culturas, otros modos de ser y de vivir. Narrarlo todo desde su único soporte, su mirada pura, ingenua, su sensibilidad, su apego natural al cordón umbilical de la familia, esa misma hermana mayor, casi una madre para ella, huérfana de cuna, a la que le cuenta en breves epístolas las vicisitudes cotidianas de la colonia. Mi desafío era poder contar más cosas de las que ella misma supiera que estaba narrando. Vale decir que de sus letras se dedujera la situación política de la colonia, el paternalismo de los blancos hacia los morenos, como entonces se decía, la complicada situación política de los años justamente anteriores a la creación de la provincia, la colonización del territorio prácticamente virgen de Río Muni, muy retrasado en comparación con la implantación en Fernando Po, etc. Y si ello fuera posible, pues la investigación sobre el tema me fascinó desde el principio, relatar cuidadosa y respetuosamente los pormenores de la cultura Fang, sus costumbres, sus historias, su ética, su religión, el embed, las leyendas, su comprensión del mundo. Supe desde el principio que, dado el carácter de exiliada interior que manifestaba la protagonista, se iba a sentir mucho más identificada con las historias y la manera de ser de Alene, su criada y familiares de la tribu, que con el resto de las mujeres de la colonia, con las que habría de compartir por fuerza el acomodo social y, para no crear problemas a su marido, las típicas actividades europeas previsibles de caridad, religiosidad externa y comportamiento cívico. Siempre supe que iba a sentirse más a gusto a los pies de la abuela de Alene, escuchando con la boca abierta sus historias llenas de magia, misterio y verdad, que tomando el té con Aquilina y el resto de compatriotas, o no digamos, participando en un acto de caridad con el cura de la parroquia, conmemorando el 18 de julio, la fiesta nacional, colgando banderitas rojigualdas por las calles enfangadas de Valladolid de los Ripiles, la Todañiso, o asistiendo a una cena de cortesía con el jefe de su marido. El tema de la maternidad como centro o leitmotiv personal de la novela me pareció esencial. Una mujer en aquella época en España no era en realidad una persona, era un apéndice de la familia primero y luego del marido, y solo se consolidaba en un cierto estatus a través de la maternidad. Sabía que esto era un punto de unión con la cosmovisión Fang, para quienes también este hecho esencial de la mujer y de la tribu es de importancia capital. El conflicto no resuelto con su padre, que procede de la novela anterior, fue quizá el motor de ese carácter retraído, introvertido y silencioso de mi protagonista, conflicto que no voy a desvelar, que solo es un guiño para los que lo hubieran leído, pues la novela funciona de manera autónoma sin ese conocimiento, que simplemente la perfila desde otro sesgo tangencial. Ese reconocimiento profundo de sí misma, a través de la purificación de su hilo con el padre, ese nudo que se suelta gracias a la ceremonia narrada en la tercera parte de la novela y que propicia su apertura a la maternidad y a su madurez definitiva como mujer, dueña de un mundo propio, fragilísimo, pero donde reina la sutileza, la belleza y la inocencia más ardua. En el relato de esa ceremonia intento transcribir hasta donde sé los pormenores de esa taumaturgia. El acceso a otros lugares de la conciencia, propiciado por el iboga, me permite acceder a su memoria reprimida, a su inconsciente individual sepultado en el hueco más oscuro de su armario, allí donde no se puede permitir sospechar que el secreto último de al menos buena parte de su tristeza procede de aquellas imágenes nunca traducidas en palabras, en que sintió niña que su padre, sin él imaginarlo siquiera, la estaba traicionando. Ese final es el que enlaza con la novela anterior hasta hacer de ambas una especie de trilogía. Ese ha sido al menos mi intento. Los viajes al continente africano, las lecturas, las conversaciones, los encuentros, el estudio, la documentación y la escritura pertenecen a la oficina poética del novelista y carecen, creo, de cualquier interés, pero conforman una rutina de trabajo que duró varios años, aunque luego la redacción de la novela propiamente dicha no ocupara más allá de 6 meses. Se diría como al dictado. Otro tema sería hablar de las sincronicidades, hechos fortuitos que se fueron gestando durante su incubación y escritura en forma de personas, libros o paisajes que se fueron poniendo delante de mi vida para que las transustanciara en palabras. Pero ese es otro tema. Lo cierto, y termino, es que en ningún momento busqué narrar un relato generacional, una historia familiar, ni mucho menos biográfica.
Me fascinaba, y ese era el reto, entrar en el alma sin palabras de una mujer y desde ella contemplar aquellos parajes bellos e inhóspitos en los que fue tan feliz y al mismo tiempo, acaso, se sintió tan sola, pero en una soledad acolchada, íntima, bien diferente a la soledad chismosa y recelosa de su pueblo. Allí en Guinea, Erenia pudo y supo edificar la casa sin palabras de su alma y hasta urdir los hilos misteriosos e insondables de la maternidad. El resto, ya lo digo, es literatura. Mi único deseo era encontrar la manera de describir y transmitir esos sentimientos sin fondo, sin forma, sin palabras, de la manera más elegante y verosímil posible. Bueno, muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a los tres, porque realmente creo que ha sido unas conferencias excelentes. Ustedes han puesto el corazón en ello y la sensibilidad, y entonces se lo quiero agradecer muchísimo. Y ahora quiero abrir el turno a preguntas. Les pediría, por favor, si las preguntas fueran en un formato de pregunta más que hacer un comentario, ¿no? Porque queremos tener aquí un poco de clima de diálogo. Entonces, doy paso a las preguntas que tengan. Tenemos muy poco tiempo, pero adelante. Bueno, pues muchas gracias a los tres. De verdad que las tres ponencias me parecieron excelentes, disfruté muchísimo. Pero tengo una pregunta para Germán, por lo que me toca. Una pregunta y media, quizás. Comentabas que la migración canaria a África, uno de los aspectos de la identidad canaria en África es que no se africaniza. Me llama la atención en relación con la migración canaria a América. Hay una gran diferencia en ese sentido, porque el guajiro, el canario se convierte en guajiro en Cuba, ¿no? Y en África es un turista. Entonces, ¿cuál es la mayor diferencia? ¿O qué otras diferencias? Hablaste de la diferencia del estatus ideológico, ¿no? de la ideología, pero hay otras diferencias pues, económicas entre el emigrante canario a América y a Guinea. Muy interesante la pregunta. Sí, vamos a ver. Yo no generalizaría toda África en el grado de europeización. No creo que sea solo una característica de la migración canaria, sino de la migración peninsular a Guinea Ecuatorial. Yo creo que sí, que ahí el grado de africanización es corto, porque lo que tratan es de crear eso, su lugar de origen en otro lugar a miles de kilómetros. No quiero decir, claro, hay cierto grado de africanización, pero no es comparable, por ejemplo, exacto, a los canarios en Venezuela. Yo no me atrevería a decir que a toda África, porque, por ejemplo, en Senegal o incluso en Guinea Conakry, también depende del momento cronológico. Estoy hablando de Senegal, incluso me atrevería a decir antes de la independencia. Y sobre todo en otros países de la costa occidental, después de las independencias, ahí quizás el grado de africanización es un poco mayor. Y yo creo que sí, que tiene que ver bastante con el tema ideológico. Porque, bueno, cuando los canarios iban a Guinea Ecuatorial, ellos iban a formar, y ya lo sabían además cuando acudían allí, iban a buscarse la vida, pero sabían que tenían un diferente estatus social que la mayor parte de los guineo-ecuatorianos. Hombre, en algunas entrevistas me dicen, y yo lo creo, que claro, no con todos los guineo-ecuatorianos, que por ejemplo la comunidad minoritaria de fernandinos, que decían, por ejemplo, un señor me decía, tenía una novia fernandina, ¿no? Dice, mi casa era muy buena, pero en comparación con la de ella era un palacio, ¿no? Decir, entonces, claro, ahí yo creo que no con todos los guineo-ecuatorianos quizás no tenían el mismo estatus, pero con la mayor parte iban a ocupar la parte alta de la sociedad, ¿no? Nadie me dijo que fue la parte de la clase baja de la sociedad. Entonces yo creo que esa es una diferencia fundamental. En América, por ejemplo, cuando pueden llegar a la clase alta, pero normalmente cuando llegan allí, ¿no? Cuando llegan allí trabajan lo que no habían trabajado nunca en Canarias. Entonces yo creo que es una notable diferencia. No sé si... Sí. Agradecer a los tres ponentes por la excelente exposición de sus distintos
Quería hacer una pregunta primero al señor Ángel García por su trabajo, sobre todo en el aspecto de la recopilación de datos, cuál fue el proceso que siguió en ese caso. ¿Pudo tener la oportunidad de viajar a Guinea? Me parece que en algún momento de su relato creo que dijo que no. Y bueno, ¿cómo pudo llenarse con toda la mitología de la que se refiere? Sobre todo me interesa muchísimo el tema de Iboga que ha mencionado. Y también una pregunta para el señor García. Me interesa también un poquito saber sobre el tema de la sociedad de los fernandinos que mencionó, que parece ser que en ellas se admitía únicamente a los blancos, ¿no? En ese momento, ¿cómo eran las relaciones entre los fernandinos y el resto de las otras etnias que residían en ese momento en Guinea? Y una última pregunta para Pérez. También ha mencionado el tema ideológico entre lo canario y cómo esto de alguna manera pues afectó el tipo de relaciones o cómo iban a poder vivir en Guinea en este momento. A su entender y teniendo en cuenta mi poco conocimiento de las ideologías que actualmente están sucediéndose en Canarias a nivel de proceso, el tema de la independencia de Canarias, el tema de la identificación africana de ciertos sectores canarios, cómo esto de cierta manera influenció o entró en contradicción, si podemos decir, a la hora de emigrar a Guinea y participar en el proceso de la colonización. Gracias. Por orden empiezo yo. Justo es de lo que no quería hablar en esta ronda. De hecho, cuando me planteé si tenía que desmantelar la oficina poética, pensé que no, ni sabía ni me apetecía, y me dedico a eso, pero de otros escritores. Pero de mí mismo me sentía completamente incapaz. Entonces, la novela fue un proceso maravilloso de elaboración. Yo al principio la escribí sin red, y luego, eso sí, una vez que tenía escrita la primera versión, intenté, a Guinea no fui, pero sí conocí el territorio fan en Gabón bastantes veces, con largas estancias, y luego en la Biblioteca Nacional intenté leer todo lo que pude. Para mí ahora es una satisfacción como escritor, porque a todos esos que yo leí entonces, y les doy el agradecimiento en mi novela, están muchos delante y otros en la otra sala. Entonces, para mí eso es una maravilla, un orgullo. Pues yo le voy a contestar a don Francisco. Bueno, yo en principio diríamos que yo era un empleadillo allá de un portugués que se llama Papá Banana, un portugués que tuvo la feliz idea de montar un negocio y vender bananas cuando allá se regalaban. Esas son las historias. Pero claro, luchando, pues llegó un momento que yo era secretario del casino, vicepresidente del club de pesca, secretario de la agrupación teatral, capitán de la selección y presidente de la delegación de baloncesto de la isla. Y entonces, claro, ahí ya pude entrar en el club fernandino. Antes me negaron la entrada. Por lo tanto, diríamos que según qué blancos que éramos de clase baja, pues no podíamos ir. En cuanto al trato, con los bubis se llevaban muy bien los fernandinos, porque al fin y al cabo tuvieron muchas uniones, aunque generalmente tendían mucho a ser entre ellos. Los Barlington, los Collins, los Jones, los Dugan, eran una mezcla de intereses y por lo tanto no les interesaba meterlos. Con las otras tribus, pues supongo que bueno, habrá como por ejemplo los nigerianos, pues si había algún nigeriano que había ascendido, bien, si no, los nigerianos eran puros trabajadores de campo. Y nada más. Trataré de ser breve, pero no es fácil. La independencia de Canarias, el movimiento independentista hasta la época franquista sí existe en Canarias, pero es minoritario, es decir, se va a desarrollar después del año 75. De todas formas, la conexión de ese movimiento independentista con el África negra, con el África subsahariana, es mínimo, prácticamente hasta la actualidad. Que no quiere decir que después del 75 hubiesen conexiones, por ejemplo, con Cubillo, que es el líder más conocido quizás,
Estaba leyendo hace poco cómo la visita de los reyes de España hicieron un periplo en el año 79 por diversos países del África Occidental, y entre otros objetivos tenían el que esos países no apoyasen a la vía independentista en Canarias, ¿no? Es decir, hay alguna conexión. Pero en general, el movimiento independentista se ha mirado más en el espejo de África del Norte, por ejemplo, de África del Norte, de Argelia, de Marruecos, del Sáhara, apoyando a la independencia del Sáhara, que en el África subsahariana, salvo en el último lustro, en el que hay una corriente independentista, conservadora por cierto, que se mira en la independencia de Cabo Verde, diciendo, bueno, si Cabo Verde es independiente, las Islas Canarias también pueden serlo. En cualquier caso, con Guinea, los hay quizás, pero yo no tengo noticia de individuos independentistas que fuesen a Guinea Ecuatorial en la época de Franco. Aunque el moderador dice que no se hagan comentarios, yo creo que el comentario que voy a hacer a propósito de la intervención de Germán Sánchez, tanto para él como para la historia, es fundamental. Es verdad que los canarios reprimen y viven como blancos, pero gracias a un canario llamado Antonio Trujillo Quintana, despegó en los años 1962 hasta 68 toda la juventud de Guinea Ecuatorial. De los que hemos venido aquí, menos Donato Ndongo Bilogo, el resto somos hijos de don Antonio Trujillo Quintana. Tanto yo como Juan Manuel Davis, Celestino Kembe, hasta el embajador Zenfum, todos pasamos por la Organización Juvenil Española, que creó un canario que tenía una visión increíble del futuro de Guinea Ecuatorial. Aquel señor nos dijo que no valía solo con la OCE, que teníamos todos que pasar por la universidad y volver a Guinea a potenciar aquel país. Y ese señor era canario. Llevó el baloncesto, llevó el fútbol, llevó toda la cultura que había que llevar a la juventud. Todavía no les hemos dado las gracias, jamás hemos tenido la oportunidad, pero ese hombre era canario. Muchas gracias. Pues vamos, un poco siguiendo con el comentario, que me parece muy bien. Bueno, no creo que sea contradictorio con lo que he dicho, a todo lo contrario. Es decir, nosotros podemos dar una generalización de las perspectivas, pero después por debajo también hay particularidades de individuos que no se comportan como la mayoría, ¿no? Y después también decir que también, curiosamente, por razones de tiempo, el periodo que menos desarrollé fue la década de los 60 precisamente. Entonces, pero es verdad, claro, además ya he tomado la referencia y luego le voy a preguntar más sobre Antonio Trujillo. Haré un esfuerzo para hablar en español porque soy portuguesa. Tengo una cuestión para Germán. ¿Había una distinción social y además simbólica entre los hijos de inmigrantes nacidos en Canarias o en Guinea? ¿Se distinguían simbólicamente o socialmente? No, porque, por ejemplo, en las colonias portuguesas había los portugueses de primera que eran nacidos en Portugal y los que nacían en África eran de segunda. Quería saber si existe esa distinción. No había esa distinción. También quizás por el tiempo, en el caso de Portugal, o las colonias portuguesas quizás tenían una tradición cronológica muy anterior. Estamos hablando, es decir, nacieron muchos en la dictadura de Franco, o en la década de los 30 o de los 20, pero realmente no había ninguna distinción. Eran canarios, y yo me atrevería a decir, eran blancos, por encima incluso de canarios, no. Hombre, antes salió en el relato un poco. Lo que sí, yo creo que ellos, no todos, ¿no? Y aquí estamos volviendo a generalizar o particularizar, muchos de ellos se sentían canarios, ¿no? Me atrevería a decir canarios, no españoles, pero eso no lo puedo explicar aquí. Pero también muchos de ellos se sentían guineo-ecuatorianos, y para ellos fue un trauma el tener que salir y no regresar en el año 68, en el año 69. Porque realmente salían del donde habían nacido, muchos de ellos. Ellos no, cuando llegaban a Canarias, incluso la adaptación fue difícil para ellos, porque bueno, se facilitó a través de las redes familiares, pero
Era un territorio que muchos de ellos ni siquiera habían visitado, ¿no? Una pregunta rápida y curiosa a Ángel García. ¿Por qué no ha ido a Guinea después de tantos sentimientos que ha demostrado? Porque no viajo. Contestadas, sí. Fíjate que estoy en Nueva York, pero no viajo, te lo juro. Bueno, ya casi estamos en el límite del tiempo. Sí, gracias. Me ha llamado la atención y me pareció curiosa una cierta etnización laboral, una cierta atribución. La pregunta se dirige a don Fernando García, ¿no? Una distribución étnica de las ocupaciones laborales. Esa distribución obedecía a una organización planificada, obedecía a criterios de selección del empleador, era el fruto de pura casualidad. Yo le voy a decir, por ejemplo, llegó un momento que el gobierno allá quería montar una policía y un ejército pequeñito, tener soldados nativos. Entonces, como no había ningún sitio, los bubis en cierta manera ponían una diferencia, fueron al poblado de Sácriba, cogieron a 50 fan y los hicieron policías y 20 del ejército. Entonces, claro, aquello ya tendió a que cuando necesitaban tropa, pues buscaran fan, porque claro, primero los bubis se habían negado y por otra parte aquellos fan funcionaban nada más de bien, eran de talla atlética y por lo tanto para qué iban a complicarse la vida buscando todo. Y los bubis, por los que necesitaban algo de dinero, los que sus 4 o 5 hectáreas de terreno no se las alquilaban a un negro más potencial o a un blanco que también tenía fincas al lado, pues lo que hacían, pues se metían en la oficina e iban el día que podían a trabajar. Muy bien, quería hacer la última pregunta a Fernando. Bueno, quería preguntarle a Germán, ¿has pensado que también había una agrupación de voluntarios canarios que en 1938 fueron a Bata con el Mahón y hundieron a Fernando Pou y muchos se quedaron ya allá en Guinea? Bueno, esto, el tema de la exposición, forma parte de un trabajo más amplio más amplio y con más tiempo. Entonces, realmente estamos haciendo la lista todavía de los canarios que fueron para allá, que no es fácil, repito, de establecer, y estoy abierto a cualquier ayuda y aportación. Es que yo sé ese detalle porque de Fernando Pou hundieron iba mi abuela y mis primos. Ah, vale. Sí, pues ahora lo mismo, tomamos esa información. Lo único también, no sé si me meto, pero con las relaciones, yo creo que en las entrevistas, por lo menos que he hecho, creo que hay una diferente visión de los canarios si se trata sus relaciones con los bubis, con los nigerianos, con los fan, con los dogui, con los fernandinos. Por lo menos conforme se va acercando la independencia, el año de la independencia, digamos que hay un mayor temor a los fernandinos, por ejemplo, que a los bubis o a cualquier otro grupo. La impresión que yo tengo a través de las entrevistas. Bueno, muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos ustedes. Ya no hay poco más.